Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 62 y hoy se llama Con un solo sacrificio. Bueno, vamos a leer los versículos 11 al 14 del capítulo 10 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, que los sacerdotes tenían necesidad, como ya lo vemos, de día tras día estar ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios que no pueden quitar los pecados. Ya vimos por qué. Así que pasemos rápidamente a la cita paralela. Vamos ahí a Números capítulo 28 y vamos a ver qué establece la ley, por qué ellos tenían que estar día tras día. Números 28, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarán, ofreciéndolo a su tiempo. Y les dirán: esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerán por la mañana y el otro cordero ofrecerán a la caída de la tarde. Entonces esta era una ofrenda que la ley mandaba, que tenía que hacerse todos los días en la mañana y a la caída de la tarde. Todos los días, un sacrificio continuo. Y ese es el sacrificio continuo que tenían que estar haciendo los sacerdotes día tras día, ministrando muchas veces. Pero esto no podía quitar el pecado. No se podía, era insuficiente. Ya hablamos también de aquel sacrificio de expiación que se hacía una vez al año. No era suficiente. Tampoco uno en la mañana, uno en la tarde, tampoco era suficiente. Y vamos a ver que dice que el de Jesucristo sí es suficiente, porque dice el versículo 12, pero Cristo, y ese pero es importante, o sea, esto se hacía en el Antiguo Testamento, pero Cristo, o sea, contrario a esto, Cristo se ofreció una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, una sola vez. Y fíjense que señal de la efectividad de este sacrificio es que Él esté sentado a la diestra del Padre. Cuando dice que Él está sentado, Él está pues reposando, descansando, así como cuando dice el Génesis que nuestro Señor Dios hizo el universo en 7 días, Él hizo los cielos y la tierra en 7 días. Bueno, en 6, porque en el séptimo descansó. Nos narra del 1 al 6 lo que Él fue haciendo y cómo quedó totalmente culminada la obra de Dios. Y en el día séptimo Él descansa. Al decir que descansa quiere decir acabó, ya no falta nada más, ya creó todo. De la misma forma, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que ahora está sentado a la diestra de Dios, es decir, ahora Él está descansando, reposando. ¿Por qué? Porque Él ya acabó, Él ya culminó su obra aquí en la tierra, su sacrificio, toda la ley la cumplió, por lo tanto Él se puede sentar a la diestra de Dios, puede simbolizarnos que Él ya terminó y por eso Él está sentado. Ya, cuando acaba uno sus quehaceres, uno puede sentarse. Cuando no los acabas y te vas a sentar, pues hasta te sientes incómoda porque pues ves todo el tiradero y todavía no acabas. Entonces no puedes sentarte y nuevamente te paras rápidamente para continuar con tus quehaceres. Bueno, este es un ejemplo muy burdo, pero así es nuestro Señor, pero Él no se siente incómodo porque Él ya acabó. Él ya culminó la obra que le fue encomendada. Así que de esta forma, ahora nosotros ya tenemos esa certeza de que es necesario solo un sacrificio y ese sacrificio ya fue hecho una sola vez para siempre. Y cuando dice que se sentó a la diestra, también dice el 13, de ahí en adelante. Si lo leemos en la versión 1995 de la Reina Valera,
Vamos a ver qué dice el 13. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bueno, nuevamente, el que esté ahí sentado significa también que está en espera de algo. Cuando vamos a la sala de espera, ¿qué hay? Pues un lugar donde esperar sentado. No te tienen en la sala de espera. Bueno, no, si no es en el hospital, en el seguro, pues ahí tienes que estar parado porque hay mucha gente. Pero bueno, en general la idea es que hay asientos para que te sientes a esperar. Bueno, nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre porque ahora Él espera la culminación de todo lo demás. ¿Quién es el que le va a poner a los enemigos bajo sus pies? Mira, vamos a consultar el Salmo 110, versículo 1. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo? Jehová Dios, el Padre. Por eso dice, Jehová dijo a mi Señor. O sea, es una charla entre el Padre y el Hijo. Y este salmo es totalmente profético. Ya lo hemos estado consultando también en otras ocasiones cuando hablamos de Melquisedec. Pero entonces, dice Jehová Dios a nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Es decir, allí espera sentado hasta que yo ponga a tus enemigos por tus pies. ¿Por qué? Porque fue suficiente un solo sacrificio. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que solo fue necesario uno para que se cumpliera todo. El que Él hiciera la voluntad de Dios, el que nosotros fuéramos santificados y el que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Y bueno, ciertamente aquí en esta parte de los enemigos está considerando principalmente a Satanás y a sus demonios, pero también son enemigos de Dios aquellos que son hijos del diablo, es decir, aquellos que no son hijos de Dios, es decir, aquellos quienes rechazaron la oportunidad de ser salvos, porque esta oportunidad de salvación la vino a dar nuestro Señor Jesucristo para todos, para todos. Pero nuestro Señor Jesús también dijo ahí en Juan que aquel que no le ha recibido ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquellos que no creen en el Hijo de Dios y aquellos que no reciben se convierten en sus enemigos y estos serán puestos por estrado de sus pies. Es decir, van a ser hollados, van a ser pisados por nuestro Señor Jesucristo y con un solo sacrificio. Solamente una vez, mira, dice el 14, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, les digo, Él obedece a Dios, con una sola ofrenda, Él hace la voluntad de Dios, con un solo sacrificio, Él nos santifica y nos hace aceptos, Él quita el pecado de nosotros, como ya también lo vimos anteriormente en Corintios, Él nos hace diferentes. Antes éramos corruptos, estábamos pervertidos en toda clase de pecados, pero ahora hemos sido santificados, hemos sido lavados, hemos sido justificados con un solo sacrificio. Este sacrificio es tan perfecto que no necesita otro. No puede ser de otra manera, hermanas. Porque si fueran varios sacrificios, entonces nuestro Señor no sería lo suficientemente perfecto para cumplir la ley de Dios. Pero ahora, con un solo sacrificio, nos ha hecho perfectos y aceptos y aptos para lo que Dios tiene para nosotros. Y también con un solo sacrificio, sus enemigos serán pisados por los pies de Cristo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.